Bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado la invitación de este taller online para explicar en qué consiste la información geográfica de referencia de redes de transporte del ICN. Muchos de vosotros me conocéis, no todos. Yo soy Alicia González y en este proyecto pues soy la coordinadora del grupo de trabajo que ha desarrollado lo que os vamos a presentar ahora. Lo que os he comentado antes, que lo vuelvo a repetir por si alguien se ha añadido, se ha conectado después. Simplemente por logística, porque somos bastantes personas a la vez que estamos conectados. Durante la presentación solamente voy a tener permisos de audio de voz, perdón. Pero por supuesto, mientras se va presentando todo el contenido, podéis realizar las preguntas que os surjan en el chat para que las podamos ir contestando. Al final de la sesión las contestaremos. Y cuando acabe la sesión también podéis, si queréis intervenir, para explicar algo que no hayáis sido capaz de hacerlo en el chat o porque queráis comentar lo que queráis. Por supuesto, dando al icono de la mano, os vamos dando el permiso de voz a cada uno. Bueno, sin más, vamos a empezar. El taller tiene un tiempo estimado de 1 hora aproximadamente, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Vale. Y ahora solamente falta que yo pueda pasar las transparencias. Bien, a ver. Vale. No va el PowerPoint. Bien, el siguiente problema es que el PowerPoint no pasa las transparencias, así que vamos a ver qué está pasando también aquí. A ver. No. Sí, es imaginado antes, pero luego no va la presentación. Vale. Pues nada. No funciona. Vale. Bueno, creo que vosotros desde vuestros ordenadores podéis maximizar la presentación. Bien, bueno, vamos a continuar o empezar a ver si es posible. Vale, estos son los puntos que vamos a ver durante la presentación. Vamos a comenzar con una pequeña introducción, un preámbulo del por qué, el motivo que ha generado este proyecto en el que estamos ahora mismo involucrados, sobre todo centrado en el marco legal que nos está condicionando. Después, la parte principal del taller se va a centrar en la explicación de los trabajos que hemos hecho en cuanto a la definición del modelo de datos, fundamentalmente del modelo conceptual y su enlace con la especificación SPICE, su materialización en el modelo físico, que realmente durante el conceptual se va a ir viendo, y la documentación correspondiente que se ha generado. Y por último vamos a acabar también con una pequeña parte para explicaros también las otras tareas en las que estamos, otras actividades en las que estamos nosotros ahora mismo para generar esa primera versión de la base de datos de información geográfica de referencia de redes de transporte. Bueno, comenzamos. La introducción es simplemente para explicar, hay muchos motivos por los que justificar o por los que motivar el hecho de haber empezado este proyecto, pero me voy a centrar solamente en los que corresponden al marco legal. Y evidentemente, como todos sabéis, hay una serie de normas europeas y a nivel internacional que nos vienen obligando. La primera es la directiva INSPIRE, que como sabéis, incluso por supuesto en su ley que lo transpone, la ley LICIGE, nos dice que tenemos que facilitar los datos conforme a los temas de los anexos. En este sentido, también hay otra referencia a nivel internacional en el programa europeo Copernicus, que es el antiguo GEMES, en el que concretamente en ICN-CENIC existe un acuerdo de colaboración con la Agencia Europea de Medio Ambiente,
en el cual tenemos que facilitar el acceso de la información geográfica in situ, de la que tenemos aquí del país. Y luego, otro de los pilares importantes de este marco legal que nos está dirigiendo a hacer este tipo de producción es la participación en el Grupo de las Naciones Unidas Global Spatial Information Management en su apartado europeo, en el que desde marzo de 2014 España preside el Grupo de Trabajo de Acuerdos Institucionales Nacionales, en el que el objetivo fundamental en el que ahora mismo se están centrando las actividades es en la definición de las necesidades de usuario en materia de información geográfica de referencia y, por extensión, en información geoespacial para un desarrollo sostenible. Y también se están analizando los sistemas productivos que existen actualmente. En este sentido, bueno, pues todo también tiende a esta producción, a esta detección de necesidades, al hecho de facilitar la información de forma temática. La conclusión evidente es que tenemos que tender a esa producción por temas, o así es como desde el Instituto Geográfico estamos entendiendo estos mensajes que nos están llegando desde ámbitos europeos e internacionales. Hasta ahora, como todos conocéis, la producción del IGN se basaba en la generación de productos que, si bien tenía evidentemente unos usuarios muy concretos, muy determinados, que se satisfacen, por supuesto, sus requisitos, lo que ha dado lugar a esos productos, lo que les ocurría es que tienen una serie de temas comunes, comparten temas, es decir, cartografía tiene componente de transporte, pero las bases topográficas también, etcétera. Esto ha dado lugar, como sabéis, porque bueno, pues es el tipo de producción por producto, que a la hora de actualizar se produzcan ciertas desincronizaciones tanto temporales como espaciales. Evidentemente, cada producto tiene unos requisitos y unas necesidades temporales que no coinciden con las del otro y hace que haya una desincronización. Y finalmente es porque también hay que tener en cuenta que es complejo a partir de estos productos extraer la información geográfica de referencia, porque existen duplicidades, porque esas mismas temáticas se repiten en productos a distintas escalas. Entonces es difícil extraer qué es lo mejor de cada producto para dar la base de datos o información geográfica de referencia de una de las temáticas. En este sentido, la nueva estrategia del Instituto Geográfico es la producción de la información geográfica de referencia, garantizando el mantenimiento preciso y actualizado del core, de los elementos básicos y mínimos que definen cada una de las temáticas. Vamos a ver un poquito más al final de la presentación. En este sentido, dentro del Instituto Geográfico, con los datos que nosotros trabajamos, hemos definido estos conjuntos que veis en la presentación y, evidentemente, están señalados pues, el de transporte, que es uno de ellos. Pero también me gustaría destacar que estamos haciendo un trabajo bastante importante en la generación de la base de datos de información geográfica de referencia, de hidrografía y de poblaciones. Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy es el de transporte. Como calificativos comunes, características comunes que tienen que tener esta información, así como lo entendemos y como los mensajes que nos vienen también desde foros internacionales, es que debe ser fiable, sostenible, tiene que ser exacta a la escala o a la demanda o según la demanda correspondiente, oficial, autorizada, y todo con el objetivo, evidentemente, en la medida de lo posible, de aumentar la precisión y el grado de actualización. Bueno, en esta estrategia hemos definido dos pasos, básicamente. El primero es, evidentemente, tenemos que generar estas bases de datos de información geográfica de referencia y no vamos a partir de cero. ¿Verdad? Tenemos, por supuesto, una inversión muy importante y un trabajo realizado en distintos productos, y el primer paso consiste en generar estas bases de datos a partir de la información que existen en los distintos productos. Con ellos tenemos que sacar las temáticas correspondientes: transporte, hidrografía, unidades especiales. De esos productos hay que ir sacándolas y derivándolas para formar la primera versión de estas bases de datos de referencia. Y el siguiente paso será la inversa, es decir, es el único proceso que se va a hacer por primera vez para generar la primera versión, pero a partir de ese momento el objetivo es que los distintos productos que se realicen, que compartan temáticas, toda esa información derive o se extraiga de las bases de datos de información geográfica de referencia.
de forma que donde se realizará el mantenimiento y la actualización de los datos será en esta parte, en la parte de las bases de datos de información geográfica. De ahí se derivará para los distintos productos. Bueno, esto ha sido el preámbulo para explicar un poco los motivos principales por los que nos hemos involucrado en este cambio de producción. Y ahora nos vamos a centrar en la parte puramente técnica, porque era el objetivo de este taller explicar desde un punto de vista puramente técnico el modelo de datos y el trabajo que hemos realizado en este sentido. Bueno, para generar este modelo de datos, aquí simplemente he resumido los 4 pasos fundamentales que hemos dado. Primero hemos hecho unos trabajos preliminares de definición del modelo, lo hemos definido conforme Inspire, también la correspondencia con el modelo físico y lo hemos documentado. Es lo que vamos a ver a continuación. Bien, en los trabajos preliminares lo que se ha hecho ha sido analizar el contenido y los requisitos de los distintos productos del IGN. Es decir, como hemos dicho antes, de estas IGR se tienen que derivar los productos. Luego, el modelo que se defina en esas bases de referencia tiene que ser tal que después sea posible esa derivación, con lo cual tiene que satisfacer todos los requisitos de todos los productos que actualmente están existiendo y funcionan en el IGN. También, con lo cual se ha hecho un análisis comparativo de todos los elementos y los modelos de datos de ellos. También, por supuesto, se ha incluido en este análisis el modelo de la base topográfica armonizada, puesto que es el modelo de intercambio con muchos de vosotros, sino con todos. También se han analizado otros modelos de datos que hemos considerado de usuarios críticos o sumamente relevantes en esta temática, como puede ser la Dirección General de Tráfico, Carreteras, Dirección General de Carreteras, ADIF, AENA, puesto que necesitamos saber cuáles son sus requisitos principales y también establecer las vías de intercambio de comunicación, por lo cual, por supuesto, también han influido en la definición del modelo. Y por último, también se ha tenido en cuenta el modelo y la documentación generada en el proyecto EuroRoads, porque realmente este proyecto generado en el marco de Eurogeographics por las distintas agencias cartográficas para la definición de cómo tienen que ser las carreteras en Europa ha sido la base en la que se ha sustentado la especificación de Inspire de transportes. La conclusión de esta primera fase preliminar ha sido la definición o la identificación de los elementos, atributos, valores y relaciones que son necesarios que tiene que tener el modelo de IGRT para poder derivar los productos y también para poder mantener el flujo con estas principales fuentes externas. Adentrándonos en la parte del modelo conceptual, lo que se ha hecho ha sido analizar, ya que hemos identificado los elementos que queremos que tenga el modelo RT, lo siguiente es ver cuál es su correspondencia o dónde encajan con las especificaciones que nos dice Inspire, estableciendo las correspondencias, y a partir de ahí se ha generado el esquema de aplicación. Bueno, esta es la parte principal del taller y es donde me voy a extender bastante. Bueno, voy a utilizar una pequeña introducción, creo que son 7 o 8 transparencias para poder explicar posteriormente cómo se ha definido el modelo de RT. Tengo que explicar también en qué se basa la especificación de Inspire. Y bueno, el modelo conceptual que dice Inspire se basa en el Generic Network Model. Muchos de vosotros ya lo conocéis, otros no, pero es que es imprescindible para poder explicaros el linaje y un poco el proceso para la generación del modelo de RT. El Inspire se basa en el Generic Network Model, que es la documentación de referencia, en el que hace una separación conceptual de las geometrías y los atributos, porque promueve siempre la referenciación lineal. De una forma muy sencillita, este modelo genérico de red, que es aplicable a cualquier temática, no solamente de transportes, distingue una serie de componentes y propiedades, y cómo asignarlas las unas con las otras. En cuanto a los componentes, define un elemento principal que es un elemento de red, lo define como cualquier elemento relevante. Y dentro de esto, pues define lo que son las primitivas básicas de geometría, las líneas, los arcos, los nodos. Define también aquellos elementos que son agrupaciones de ramos pero sin geometría. Y un elemento muy importante que es el Network Connection, que es para establecer o para definir posteriormente cómo tienen que ser las conexiones intermodales y transfronterizas. Como hemos dicho, define los elementos de red y también define las properties o los atributos que vamos a ir asignando a estos elementos de red. Y la relación entre ellos se establece mediante un atributo que es complejo, que es el Network Reference, por el cual se asignan estos atributos a estos elementos
y promueve la metodología de la segmentación dinámica o referenciación lineal. Bien, simplemente una referencia para ilustrar la diferencia. Si tenemos una carretera que está intersecada por otras dos y tiene una serie de atributos y van cambiando, esto lo podemos modelar con una topología completa, de forma que se define una serie de tramos según según se intersectan las distintas vías y según cambian las propiedades. Es decir, todo va a ser ramificado por cambio espacial y por cambio de atributo. O la segmentación dinámica que promueve el Unique Network Model, que básicamente dice que los tramos únicamente se definen cuando existe intersección a nivel de viales, y en las propiedades se definen mediante la asignación de una propiedad, donde el valor de una propiedad desde un punto origen a un punto final. Evidentemente, la ventaja que tiene es que la geometría es mucho más pura en el sentido de que no está ramificada si no hay intersecciones espaciales. Este es el ideal al que hay que tender. Nosotros también lo estamos estudiando, pero a día de hoy estamos implementando todo con topología completa, implícita, pero relación tramónodo. Bien, Inspire lo que hace es que aplica Inspire aplica este modelo conceptual, lo aplica a la temática de transporte en la especificación. Y entonces, de forma que define a nivel de red y luego lo aplica dentro de la temática de transporte, lo va a aplicar a cada uno de los sistemas, de los 5 temas que tiene, de red viaria, de ferrocarril, etcétera. Dibujan los esquemas que están como a 3 niveles, con las propiedades básicas, comunes y esenciales de red, con los elementos comunes que van a estar aplicados a todos los elementos y con las particularidades de cada uno de ellos. Bien, vale, no voy a leer la referencia, simplemente es para ilustrar que este es el Unique Network Model, y cuando lo aplica a la temática de transporte, de ahí deriva los elementos que son propios de transporte, las propiedades que son propias de transporte y lo que es la característica de la red. Cuando lo aplica a los 5 temas, en la especificación identifica que hay una serie de elementos y de propiedades que son comunes, que no hace falta definirlas en cada uno de los esquemas, sino que las define de una sola vez y luego se hace referencia a ellas. Son este tipo hay elementos comunes de geometría, es decir, los links, los nodos y tal, y también de propiedades. ¿Qué atributos o propiedades son comunes? Pues, por ejemplo, la restricción en el acceso, sin delibes, peaje, el tipo de vehículo que puede circular. Eso es aplicable a todos los modos de transporte, red viaria, ferrocarril, etc. Y por último, Inspire, por cada uno de los modos de transporte, lo que hace es especificar los elementos y las características propias de cada modo. Bien, nosotros hemos llevado esa estructura o esa forma de organizar la temática a los datos de información geográfica de redes de transporte del Instituto Geográfico. En este sentido, hemos identificado los 5 modos de transporte, son las características principales que van a tener nuestras redes. Hay 5, red viaria, transporte por raíl, transporte marítimo, transporte aéreo y transporte por cable, que aunque hay algún esquema de red, evidentemente queda por desarrollar, pero bueno, el contenido de los datos que tenemos es muy inferior al de todos los anteriores. Todos estos modelos tienen que ser modelos de red, es decir, con topología implícita para no duplicar geometrías, y se definen por relación nodo-tramo. De momento no estamos implementando segmentación dinámica, aunque sí que estamos estudiando, un poco investigando en esa línea, pero de momento la implementación va a ser con topología implícita. Como características comunes a todas las redes del ICN, se les vincula a las infraestructuras del transporte, contienen conexiones intermodales y son en 3 dimensiones. Otras características comunes a todos los modelos, a todos los modos de transporte, los elementos que tienen geometría, que nosotros hemos considerado, tenemos los tramos, son las unidades lineales básicas para el trazado de la red, los nodos, que pueden ser distintas categorías, no hace falta tampoco tener aquí. También consideramos elementos superficiales de área, fundamentalmente para poder representar las infraestructuras del transporte como un elemento superficial. Elementos puntuales para hacer esa misma representación pero a nivel puntual de la infraestructura, y también para elementos de georreferenciación, que van a ser los portales y los puntos kilométricos en el caso de la red viaria y los puntos kilométricos en el caso de la red de ferrocarril.
Los puntos kilométricos aquí lo que estoy mencionando a continuación es que están también relacionados, o sea, perdón, los portales y los puntos kilométricos, los dos, relacionados con la temática de direcciones de Inspire. Por eso así también se han definido, teniendo en cuenta esa especificación. Y por último, de características comunes también que tenemos aquí es que hemos definido elementos que no tienen geometría, que van a ser las líneas, los viales de comunicación, que es el correspondiente a los links. Todos los demás tienen geometría y este sería el que no tiene y se van a ir vinculando. Otra de las características del modelo conceptual de RT es que contemplamos, como os he dicho, las infraestructuras con la doble representación y la forma que hemos encontrado, la solución propuesta, que hemos realizado la especificación para ver cómo vincular la infraestructura, la infraestructura a la carretera. Creo que cuando muevo el ratón sobre la presentación vosotros no lo veis, ¿verdad? No, creo que no. Bueno, me sería más fácil para explicar el gráfico, pero bueno, si veis la gasolinera, ¿no? Tenemos dos carreteras, pero es fundamental la N547, totalmente inventada, por supuesto. Tenemos cómo vinculamos la gasolinera a la red. Bueno, la red está definida por una serie de tramos, esa carretera tiene una serie de tramos, y la infraestructura tiene la representación superficial y la puntual. Bien, la forma de relacionarlo es proyectando la representación puntual de la infraestructura sobre la geometría de la carretera que pasa por delante de ella. Esto genera un nodo, es decir, es un elemento también que va a tramificar, de forma que por la relación entre el punto y el nodo tendríamos vinculadas la infraestructura a la red. Del mismo modo ocurre en el ejemplo de la estación del ferrocarril y su vinculación a la línea de ferrocarril a través del nodo FC1. En cuanto el último componente de este modelo que hemos considerado son las conexiones intermodales. Las conexiones intermodales se definen como relaciones 2 a 2 entre los modos de transporte diferentes y se materializan por la relación de nodos. Vamos a ver, si tenemos por ejemplo la carretera en el gráfico, la carretera B22, llega un momento que el punto más próximo a la estación de ferrocarril sería el nodo final, este nodo de carretera 6. La forma de relacionarlo de la carretera con la línea de ferrocarril es a través de este nodo con el nodo que se ha generado de proyectar la infraestructura puntual de estación de ferrocarril sobre la red. Es decir, la conexión se define por el nodo final de la carretera, el 6, con el nodo de la línea de ferrocarril. Del mismo modo, pues sería el otro ejemplo de la otra carretera de la C31 con la línea de ferrocarril. Bien, este es nuestro modelo conceptual y es lo que hemos aplicado a todas las redes, de forma un poco equivalente o semejante a como se ha ido haciendo en Inspire. Cuando lo hemos aplicado, hemos generado un esquema de aplicación, que es el Road Transport Network, el cual a su vez está compuesto por 5 esquemas, uno por cada modo de transporte. Este esquema se ha generado a partir de los ficheros que se facilitan desde Inspire, con los ficheros XMI, files y de los esquemas de aplicación de Inspire, y se ha hecho utilizando el software de Enterprise Architect. En este modelo partimos del Inspire, pero evidentemente para adaptarlo a la realidad de los datos que tenemos en los datos del ICN y la realidad de los datos en España, hemos tenido que hacer ciertas variaciones, incorporar algunos feature types y extender algún code list o limitar o identificar los elementos de los code list que vamos a utilizar realmente. Cada uno de estos esquemas se va a representar por un conjunto de diagramas UML. Lo hemos hecho así porque creemos que es también bastante semejante como se ha hecho en Inspire. De forma que cada modo de transporte, en función de sus características, puede tener más o menos diagramas de red. Es decir, son todos estos que veis a la derecha, debajo de... Es que si no veis el ratón es más difícil, pero en la imagen de la derecha donde se listan... ¿Aquí? Vale, ¿veis ahora? No se ve, ¿no? Bueno, el caso es que a la derecha en la imagen se listan una serie de esquemas de aplicación y de diagramas de UML que se han desarrollado. Entonces, lo que quiero decir es que en función del modo de transporte, por ejemplo, carreteras tiene 4 de red, de propiedades, y hay otros que tienen 2 solamente porque no tenemos ese tipo de información. Los diagramas son 4. Ese es el diagrama más genérico, que es el de la red del modo de transporte que sea, el diagrama de los elementos, como en el Generic Network Model, el diagrama de las propiedades y el diagrama de las infraestructuras.
Todos los hemos estructurado enmarcándolo como en 3 niveles: el nivel de red, de los elementos comunes y de las particularidades de cada modo, para que sea más fácil de leer. Y luego se han identificado las extensiones que hemos realizado sobre el modelo de Inspire, las hemos diferenciado pues dándoles un color a la clase, así como añadiendo comentarios para especificar de todos los valores de un code list que da Inspire, cuáles son de aplicación para el modelo de red. Bien, sin más, ahora vamos a empezar a ver cómo se ha hecho esta aplicación para cada modo de transporte. Evidentemente, en el que más hemos concentrado nuestros esfuerzos ha sido en el de red diaria, porque es el que más tipos de datos tenemos y es el más complejo, y es en el que más me voy a centrar durante la explicación. Bueno, en el modelo de red diaria de RT, ¿qué elementos consideramos conceptualmente? Consideramos que como elementos de red tenemos los tramos, es decir, las geometrías básicas mínimas que definen la red, los viales, que por asociación van a definir la carretera completa, los portales y puntos kilométricos, y luego nodos, áreas y puntos. En cuanto a viales, consideramos que existen 5 clases de viales, que son las carreteras y como una subclase en los viales urbanos, los caminos, los itinerarios, que a su vez también tienen otra clase que se hereda de ellos, que son las vías pecuarias. Los hemos agrupado, los hemos calificado con 2 términos. Los primeros son los viales estructurales, es decir, la carretera, el vial urbano y el camino. ¿Qué significa esto? Pues que son los elementos que estructuran, que vertebran la red de transporte, es decir, es el esqueleto de la red, mientras que los viales derivados, es decir, los itinerarios y vías pecuarias, discurren sobre ese esqueleto, pero pueden ser trazados por parte de los elementos estructurales o contenerlos enteros. Abajo hay una imagen para ilustrarlo. Perdón. Abajo hay una imagen para ilustrarlo en el que, como veis, un elemento estructural que puede ser la carretera M547, pues se le asignan todos los tramos, desde el 1 hasta el 6, mientras que si tenemos un itinerario de GR, de gran recorrido, solamente se le asignan aquellos tramos por los que discurre, de forma que el tramo 2, por ejemplo, no se duplica su geometría, existe una sola vez, pero se vincula tanto a la carretera como al GR. ¿Vale? Es la diferencia entre los estructurales y los derivados. Bueno, aquí ya sé que no vais a ver nada, simplemente lo que quería reflejar eran los cambios principales. Este sería el resultado de lo que hemos dicho, de lo que acabo de explicar conceptualmente de los tipos de viales que tenemos, lo hemos plasmado en este esquema. Este sería el primer diagrama, que es el diagrama de red. Simplemente anotar que las diferencias principales con Inspire es que nosotros no tenemos el link sequence, que es una agregación de elementos básicos sin geometría, sino que pasamos de tener la unidad lineal básica, que es el link o el tramo, a tener el vial, por ejemplo, A1, que sería el link seco. Y luego en la parte inferior, en la parte central está el Common Transport, son los elementos comunes, y en la parte inferior es donde especificamos en el esquema las particularidades del modo de transporte, en este caso de la red viaria. Aquí es donde, como os decía, las clases se han coloreado un poco respecto de las de Inspire para diferenciar que son elementos añadidos en el modelo de RT. O sea, está bien, de las carreteras se heredan los urbanos y luego están los caminos que Inspire no los definió y luego los itinerarios con las vías pecuarias. Y en cuanto a los portales y los puntos kilométricos, en transporte Inspire define los marker posts, pero nosotros, como también almacenamos al mismo tiempo o consideramos los portales, hemos tenido que hacer una clase nueva que hereda del marker post. Esas son las principales diferencias. Vale, en cuanto hemos visto lo que son los elementos de red, si os acordáis, cada esquema tenía elementos y propiedades que se aplican tanto a los links como a los links, es decir, a los viales como a los tramos. Ahora vamos a ver los atributos que hemos considerado que tienen los viales. Son tipo vial, nombre, el nombre alternativo, titular, la prioridad que tiene la carretera y una serie de códigos de identificación. Bueno, estos elementos que tienen asterisco los he señalado expresamente porque en la documentación que os hemos facilitado habéis visto, algunos de hecho ya nos lo habéis hecho saber, que hay una diferencia entre el modelo conceptual y el físico. Simplemente es porque desde el principio los hemos modelado para que estuvieran en el modelo conceptual, estuvieran vinculados al vial, pero a la hora de ponerlo en práctica pues estamos viendo que seguramente esos atributos realmente sea más correcto asignarlos al tramo, ¿vale? Por eso se me interesa ese matiz. Y en este sentido, en relación a este último atributo de códigos de identificación,
Voy a aprovechar en este momento para comentaros también un trabajo importante que hemos realizado, que es el catálogo de viales de las redes de transporte. Es decir, hemos generado un catálogo de viales que está en consonancia con la Dirección General de Tráfico, es decir, contempla todos los viales registrados en tráfico, que ha sido la consecuencia de un trabajo bastante importante que han hecho recientemente y nos ha parecido muy completo para tener ese registro. De este catálogo y del tráfico, pues hemos heredado ciertos atributos como puede ser la nomenclatura, la tipología o el titular. El orden, por ejemplo, lo hemos añadido nosotros a partir de la información que teníamos en nuestras bases tipográficas. Y en el catálogo de RT lo que le hemos añadido también son los identificadores conforme a cómo se hacían en Cartociudad. Es decir, siempre que ha sido posible se han heredado los ya asignados en este proyecto, que es el proyecto de red de transporte que tenía hasta ahora el IGN, y si no se ha podido heredar, pues se ha generado uno, pero conforme a las mismas reglas. Esto bueno, está explicado en las especificaciones que os hemos pasado, pero bueno, simplemente mencionarlo, porque la verdad es que es un trabajo bastante laborioso, pero creemos que puede ser bastante útil. Bueno, aquí no se ve nada, simplemente yo voy a enseñar las principales características. ¿Cómo hemos llevado estas propiedades o atributos que se asignan al vial a un esquema? Pues es el esquema este que veis aquí, el Road Transport Network, vale, no está puesto el nombre correcto, no se ve, pero es el Link Set Properties, ¿vale? Y entonces, simplemente decir, aquí en la transparencia a la derecha, lo que menciono son la pertenencia de cada atributo a cada esquema. Es decir, si es el esquema de red, si viene en Inspire, si es el esquema de los elementos comunes de Inspire o si son particularidades que hemos añadido nosotros. Y bueno, destacar, no me voy a enrollar tampoco mucho más en esto, pero destacar que, por ejemplo, pues el titular es un elemento que ya venía definido en Inspire, de los elementos comunes. O el tipo de vía o el nombre de la carretera son elementos definidos dentro de la temática de carreteras de Inspire. ¿Diferencia que hemos hecho? Bueno, pues simplemente en este sentido lo hemos ampliado porque nos hacía falta un valor que reflejara lo que llamamos carretera convencional, que en Inspire no está. Pues lo hemos extendido conforme a las normas que nos han dicho cómo se tiene que hacer. No se vería aquí, pero es una clase hija. Luego también, por ejemplo, de los valores que ofrece Inspire para definir lo que nosotros consideramos orden o prioridad de las carreteras, indicamos que solamente utilizamos los 4 primeros valores de carretera principal, primero, segundo, tercero. En este sentido también nos ha llegado algún comentario de alguno de vosotros diciendo que qué criterios hemos utilizado para definir las carreteras principales, porque si veis en el modelo hemos definido las autopistas o autovías independientemente de su titularidad y luego las carreteras nacionales, las de RG. El motivo fundamental es porque leyendo Inspire, que es bastante parco en este sentido, me dice que es lo principal. Evidentemente, según cada zona tiene sus particularidades, pero si hay que dar una respuesta a nivel nacional, los elementos que vertebran la red, pues los nacionales también deberían estar. También hemos estado analizando la documentación de Euroroas y lo hemos estado consultando. Y bueno, un poco parece que en este sentido es como tenía que haberse hecho. Pero bueno, en cualquier caso también cogemos la sugerencia de revisar esa clasificación. Y luego, por último, pues también aquí se intenta reflejar las nuevas propiedades que hemos ido añadiendo, es decir, las tipologías de los viales nuevos que hemos añadido, de camino, de viales urbanos, pues son las tipologías que define INE, calle, plaza, etcétera. De los caminos, de las rutas, bueno, pues son propiedades que hemos tenido que definir también en el esquema. Continuamos. Bien, hemos visto el esquema de red, el esquema de propiedades vinculadas al tramo, al vial, y ahora vamos a ver los atributos que tienen que tener los tramos y el correspondiente esquema. Los atributos que hemos definido son los que veis en la presentación. Los 4 primeros, vale, es que no quiero hacer el que he hecho aquí. No sé si se ve. Vale, bueno, simplemente deciros que los primeros elementos son elementos que ya vienen definidos en Inspire, ¿vale? El acceso, que es el libre peaje, el número de carriles, el estado físico o el tipo de tramo, ¿vale? Son elementos que ya venían definidos. Únicamente hemos hecho una variación en el tipo de tramo para la red viaria, para los otros modos de transporte. No, perdón, me está equivocando el atributo. No, lo que quería decir que en el tipo de tramo, Inspire sí que lo define, pero define valores que se corresponden con enlace, vía de servicio y rotonda, pero no con el tipo de tramo troncal, es decir, del elemento básico que define el eje principal de la carretera. Este lo hemos tenido que crear, pero bueno, el atributo en sí que viene en Inspire.
Y como elementos o cambios que hemos definido desde el IGN en RT, bueno, una de las variaciones es que en este atributo de situación respecto de la vertical hemos tenido que añadir un par de valores más, que es en vado y en transbordador, para ser coherente con los modelos que hemos analizado. En cuanto al firme, Inspire considera pavimentado y no pavimentado, y nosotros, bueno, pues por una necesidad de querer catalogar más correctamente o de trabajar más correctamente con las típicas denominadas pistas, hemos necesitado ampliar estos valores, diferenciando el no pavimentado si es un tratamiento superficial o sin tratamiento superficial, ¿vale? Es una definición un poco compleja y seguramente este atributo pues lo rellenaremos en la medida que podamos, pero sí que es importante para distinguir esos elementos denominados pistas hasta ahora y meterlos o bien en carreteras no catalogadas o bien en caminos. Calzadas es única desdoblada, que también nos ha llegado una sugerencia que la terminología de desdoblada quizá no es la más acertada, también entra en estudio, y los tipos de vehículos que pueden transitar, así como el sentido. Estos atributos, ¿cómo los hemos reflejado en el esquema? Pues aquí están. Sé que no leéis nada, pero yo los he intentado señalar, si funciona. Vale, aquí es donde en morado veis los elementos que acabo de hablar que vienen de Inspire, el acceso, el número de carriles, el tipo de tramo. Y en naranja, pues los que acabo de comentar ahora mismo, donde se encuentran, que son variaciones de los de NRT respecto de Inspire. Como os acabo de comentar, tampoco me voy a detener más tiempo aquí, esta documentación la tenéis para verla más tranquilamente. Bien, y por último, os acordáis que eran 4 diagramas UML, el de red, propiedades del vial, propiedades del tramo y queda el de las infraestructuras. Bueno, pues lo hemos hecho conforme viene en Inspire, con la clase del Road Service Type, en el que se define qué tipo de infraestructura hay y qué servicio se ofrece. Hemos considerado los 4 tipos que da Inspire y simplemente comentar que en parking, bueno, pues en parking lo hemos limitado a lo que son los aparcamientos invernales, ¿no? Aparcamientos invernales, pues por acotarlo, porque las infraestructuras, como hemos visto, crean topología, es decir, van a generar nodos y eso implica más relaciones, entonces los hemos limitado por eso. Y en cuanto a los servicios, bueno, la propuesta lo hemos reducido a 3, pero realmente son combinaciones de los que vienen en Inspire, es decir, repostaje, descanso y otros que la especificación se explica que es combinación de los aportados por Inspire. Bien, hasta aquí sería el modo de red viaria, es el más extenso, ¿vale? Estos van a ser mucho más ligeros. En cuanto al transporte por raíl, realmente sí que queremos tener en cuenta otros modos de transporte diferentes de transporte por ferrocarril, pero la realidad es que la mayoría de los datos que tenemos y en lo que nos hemos centrado es en modelar completamente dentro de los de raíl por ferrocarril. Los elementos que tenemos de red son muy similares a los que había en red viaria, es decir, tramos, líneas, en lugar de vial serían las líneas, puntos kilométricos, nodos, áreas y puntos. Esos son los elementos. En cuanto a los atributos que se definen a las líneas, pues sencillitos. El tipo de línea que es decir, bueno, pues en función de la tipología, como os digo, solamente tenemos como ustedes ferrocarril, el nombre que tiene la línea y añadido es su pertenencia a la red centre. Esto es un requisito directamente de la gente de Fomento, que bueno, veían la necesidad de poder reflejar, porque hay que dar una respuesta a Europa de cuál es la red centre y hay que proveer esa información, con lo cual en el modelo también se ha tenido en cuenta a este visual y se ha incluido si pertenece a la red centre, si a la parte de núcleo o a la que no es núcleo de la red centre. Eso está aquí, que no veis el ratón. Si no veis el ratón es más complicado. Vale. Luego, en cuanto a hemos visto los elementos de red, aquí como os he dicho no voy a estar enseñando los esquemas porque no se ven realmente y tampoco aportan mucho. Pero acabamos de ver ya los elementos de red, los atributos vinculados a las líneas y ahora estamos viendo los atributos vinculados a los tramos. Bueno, hemos heredado una codificación que, como nos hemos centrado en ferrocarril y a día de hoy nos hemos centrado en la red nacional, que los datos que nos provee, que nos facilita DIF, pues la codificación responde a ellos. Evidentemente, a medida que tengamos datos de otras fuentes o de otras tipologías, pues esa codificación habrá que matizarla. Pero de momento es la de DIF y es eje línea tramo, es la suya. Contempla también el ancho de vía, si está electrificado o no, la velocidad máxima, el número de vías, la situación respecto a la vertical, el estado físico y el titular. Estos que están aquí arriba, estos primeros atributos que estoy poniendo, son porque vienen en Inspire.
y a continuación he señalado entre paréntesis IGN son los que hemos añadido. El tipo tramo, es decir, porque para distinguir si es un elemento propio de la línea de ferrocarril que es troncal o si se corresponde con algo ficticio que sean las tallas de vías. Y luego también el tipo de red. Esto es un poco porque este atributo sí que estaba en los clásicos, en los productos del IGN, distinguiendo si es de alta velocidad, convencional, pero es cierto que este atributo está en estudio ahora mismo porque por recomendación y sugerencia de nos han dicho que quizá es más correcto definir las tipologías de red por la velocidad y no tanto por la red, porque es un dato que puede llegar a ser un tanto subjetivo. Y por último, en cuanto a las infraestructuras de la red de ferrocarril, los atributos que hemos considerado son el nombre de estación, la codificación, el tipo de uso tipo de uso de usuarios, el estado físico, el número de andenes, y hemos añadido también, porque no hemos encontrado una correspondencia directa con SPI, el tipo de estación, aparcadero, apeadero, etc. Vale, ese sería el esquema de ferrocarril, que es bastante similar en cuanto a componentes al de red viaria. Pasamos al marítimo y aquí ya hay una diferencia importante. En este caso, por lo menos por la información con la que nosotros trabajamos, no se nos da la peculiaridad de que exista una geometría, un tramo que hemos llamado, vinculado a varias líneas. Entonces, por ese motivo, lo que hemos hecho es que se han definido, sobre todo en el modelo físico, las líneas con la geometría intrínseca en sí misma, ¿vale? La tiene con ellos. Los elementos de red son estas líneas que os digo con geometría, nodos, áreas y puntos. Otra diferencia es que en este caso no existen los elementos de referenciación puntual, tipo punto kilométrico, como lo había en los anteriores modos. Y, bueno, como características que las líneas marítimas en principio también pueden discurrir por un río o por un lago y conectan los puertos. Eso son en cuanto a nivel de esquema de red. A nivel de atributos vinculados a las líneas, pues señalarlos aquí que hemos asignado el destino, que tampoco lo habíamos encontrado directamente en SPI, y, como siempre, la pertenencia a la red central. Y en cuanto, claro que no tenemos atributos de tramo porque la línea está vinculada, están unidos. Y en cuanto a las infraestructuras del transporte marítimo, los atributos señalados pues son el nombre del puerto, el código, el titular, y que vienen todos de SPI, y el añadido es la subpertenencia a la red central. O sea, como veis, hay pocas variaciones. Y ya para acabar, el de transporte aéreo, que también vamos disminuyendo en volumen de datos de cada modo de transporte. En este caso, nosotros, o en RT, no hemos considerado las líneas aéreas, porque son datos que inexistentes en la información con la que trabaja el Instituto Geográfico Nacional hasta ahora, y no preveemos que vayamos a tener este tipo de información de momento. Entonces, bueno, pues en los esquemas no se ha considerado. Los elementos de red son, fundamentalmente, está todo vinculado a las infraestructuras, es decir, a los aeropuertos, es en lo que nos hemos centrado. Son nodos, áreas, puntos, y los atributos que se les han asignado, pues es el listado que veis aquí. La tipología de infraestructura, es decir, no solamente contemplamos aeródromos, sino también tenemos elementos de pista de aterrizaje, calle de rodaje, etcétera. El nombre, los códigos internacionales reconocidos, oficiales, que están recogidos todos en SPI, titular, la categoría, su estado físico, quién lo gestiona, quién restringe el uso. Y dentro, cuando se trata de una infraestructura que es aeródromo, pues los posibles tipos que hay: aeródromo, helipuerto, hidródromo. Bueno, en este sentido, todos estos atributos hasta aquí vienen recogidos en SPI y, bueno, simplemente nosotros hemos ampliado esta lista con un par de valores para encajar los datos que teníamos. Por otro lado, también hemos añadido el uso de transporte, que es general, de pasajes y mercancías. Esto lo hemos vinculado a la infraestructura, no a la línea, porque no la teníamos, y por eso es un elemento nuevo, y, como siempre, la pertenencia a la red. Bueno, con esto hemos visto los 5 modos de transporte a nivel conceptual. ¿Cómo lo hemos llevado esto al modelo físico? Bueno, esto es un esquema común para todos porque está en la documentación que os hemos facilitado y no deja de ser las tablas en las que estamos almacenando toda la información que os acabo de explicar. Pero básicamente el esquema común sería el que estáis viendo aquí. Toda la información correspondiente a los linksets, a los elementos de línea o de vial, se almacena en una tabla que es vial, que no tiene geometría. Toda la información lineal, de geometría lineal, se almacena en tramo y estos dos se vinculan. Y luego, en los modos de transporte en los que existen elementos de referenciación puntual, es decir, portal o punto kilométrico, se asocian al tramo.
La diferencia en marítimo es que la relación, a ver si pinto aquí, es que quiero señalar, esta relación, vale, bien. ¿Esto sigue? Vale, perfecto. Esta relación para marítimo no se ha tenido en cuenta porque todo es intrínseco, y para aéreo directamente es que ni siquiera tenemos línea, ¿vale? Me voy a la parte de las infraestructuras. En cuanto a las infraestructuras, como hemos dicho, hay doble representación, la área y la puntual, y están relacionadas, evidentemente. Y estas infraestructuras van a crear topología, es decir, como hemos visto, se proyectaban sobre la red, luego van a generar un nodo y se relacionan pues con una relación que es nodo-punto. Por otro lado, vinculamos las infraestructuras con los tramos con los nodos, que hay distintas tipologías a través de esta relación, y con los tramos y las infraestructuras, como hemos dicho, con la relación tramo-nodo. Y luego, por último, las conexiones, que también se hacen todas fundamentalmente a partir de las relaciones entre nodos. La tabla intercambiador la hemos generado, hay que darle una vuelta porque simplemente es para cuando en aquellos ámbitos, en aquellos lugares en los que se da una conexión intermodal de varios modos de transporte y existe un recinto expreso externo que las engloba, o sin existir ese entorno tiene una denominación, pues tenemos que englobar en algún sitio y por eso tenemos esa tabla. Tampoco es todo por eso. Con esto, esta es la última transparencia para explicar todas las tareas y todos los trabajos que hemos hecho en relación al modelo y cómo lo hemos documentado. La documentación principal ahora mismo que tenemos son las especificaciones que os hemos facilitado, que tiene un anexo de un modelo físico, aunque somos conscientes que falta completar los catálogos de fenómenos, fundamentalmente de los modos que no son de red diaria, así como los apartados, pero bueno, es la documentación que os hemos pasado. Previamente, y algunos ya lo conocíais, hicimos un documento técnico con pautas para generar la primera versión, que es un poco las fotos que estamos dando para ver cómo se integran los datos que tenemos ahora mismo para generar la primera versión. Y me gustaría señalar aquí que estas especificaciones, este último punto, que las especificaciones que acabamos de definir, evidentemente hay que completarlas, pero además tienen que ser conformes con las decisiones consensuadas que se adopten dentro del marco de Códice de Transportes. Es decir, en nuestra participación en este grupo vamos a presentar, de hecho ya lo hemos presentado, porque así nos lo han pedido, el trabajo, lo que estábamos trabajando, pero evidentemente todo aquello que se consensúe y difiera de lo que tenemos en esta especificación, nosotros lo tendríamos que asumir en la especificación y modificarlo, porque tiene que ser siempre conforme con lo que se acuerde en este grupo de trabajo. Y ya para finalizar, después de esta parte un poco más dura técnica del modelo, simplemente quería comentaros, porque también nos han llegado ya varias preguntas en este sentido, que cómo se está llevando a la práctica todo este modelo. Entonces, voy a señalar con unas poquitas transparencias las actividades que tenemos ahora mismo en desarrollo para generar esta primera versión. Se está haciendo una implementación del modelo físico en la base de datos de Postgres, lo cual es un poco más complejo porque no solamente es de redes de transporte, sino que tiene que haber una cierta coordinación con las otras bases de datos y de información geográfica de referencia que se están generando, pero que sepáis que se está haciendo en Postgres, que algunos nos lo habéis preguntado ya. En cuanto para la generación de la primera versión, lo que os decía al principio, evidentemente no vamos a partir de cero, tenemos mucho trabajo ya hecho en distintos productos. Pues la labor, que está siendo un tanto compleja también, es extraer lo mejor de cada producto en esta temática de transportes e integrarlo conforme a los requisitos de SPIE. Son unos trabajos que se empezaron a hacer en 2014, están divididos en dos fases. En 2014-15 se hizo lo que hemos denominado la mitad norte de España más islas, que lo vais a deducir por lo que digo que es mitad sur. La mitad sur se hace en 2015-16 y básicamente es Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. El resto es lo que consideramos mitad norte más las islas. Los datos que se están integrando aquí, pues lo que os decía, proceden de BTN 25, de Cartociudad, de BTN 100 y de otras fuentes que, evidentemente, dado que este modelo contempla conexiones intermodales y otros modos de transporte, pues estamos integrando también datos procedentes de ADI, de DGT, etc. Otra de las fases importantes en las que estamos inmersos es en el capítulo de calidad de la red de transporte. Es decir, según estamos recibiendo todos estos datos, hay que evaluarlos. Y una de las distintas tareas que están desarrollando es
por un lado, la identificación de los controles que tienen que garantizar que esos datos que recibimos satisfacen todos los requisitos de RT y al mismo tiempo se están implementando. Esta implementación tiene dos fases, tiene dos apartados. Uno son automatismos y otro es una metodología de muestreo visual. Es decir, estamos definiendo una metodología para, a la hora de comprobar ciertos elementos que no se pueden automatizar, en función del tamaño de la muestra, agilizar todo el proceso y que exista una homogeneidad en la revisión de todos los datos. Para ello estamos reutilizando controles, sobre todo de red, que provenían de Cartocidad, de BTN, que provenían de los otros modos de transportes distintos de red diaria, y por supuesto se están implementando nuevos, pues porque hasta ahora no había ningún producto del IGN que tuviera las conexiones de intermodalidad, por ejemplo. Todo se está documentando conforme a la ISO 19757 y la intención, una de las tareas que queremos hacer dentro de este subgrupo es evaluar la calidad de esta primera versión. Es decir, estamos integrando datos de distintas fuentes y queremos tener una estimación un poco más precisa de realmente qué calidad tenemos ahora mismo en esos primeros datos. Otro de los puntos importantes en los que también estamos inmersos es en definir la metodología de actualización y mantenimiento. Es bastante complejo, pero evidentemente esta metodología viene condicionada por dos características. La primera es que tiene que ser selectiva, es decir, vinculada al objeto geográfico, no al ámbito territorial. Es decir, hay que actualizar el elemento que haya cambiado, no toda una zona. ¿Y ¿qué elementos hay que actualizar? Pues estos elementos estarán condicionados o vendrán definidos por su pertenencia a componentes o atributos esenciales de lo que es el núcleo, es decir, elementos básicos que definen la temática. Por ejemplo, no puede haber una red diaria si no tiene una denominación o un trazado del eje, y aquellos elementos que son tan básicos para la temática porque son los que satisfacen los requisitos comunes de los principales usuarios. Por ejemplo, no es lo mismo la prioridad que generalmente los usuarios mayores dan a una autopista que a un camino. Bueno, pues eso tendrá también marcará una prioridad dentro de esta actualización selectiva. También estará condicionada por la frecuencia de variación. En función de cuánto varíe un elemento, pues la metodología estará condicionada a ello. Y, por supuesto, estará condicionado al coste y al esfuerzo de la captura del mantenimiento. Es decir, para ello lo que hemos concluido es que tiene que ser lo más automatizable posible, con el objetivo de reducir el coste, aumentar la frecuencia de actualización y de exactitud posicional en la medida de lo posible. Pero evidentemente todo es un equilibrio, ¿vale? Una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que es viable. Continuando ya con la característica de selectiva, simplemente deciros que en esta materia que decimos que tenía que ser la captura automatizable, actualmente estamos estudiando las técnicas de detección de variaciones, es decir, como hemos dicho que queremos identificar aquello que cambie, pues tenemos que detectar qué es lo que ha cambiado. Para ello estamos investigando detección automática por imagen, VGI, por supuesto, cómo mejorar, coordinar la comunicación con los organismos que son los impulsores de cambios en la realidad en esta materia, es decir, la Dirección General de Carreteras, las comunidades autónomas. Bueno, pues evidentemente si existe alguna vía de comunicación, algún protocolo por el cual nos lleguen las alertas de nuevas actuaciones, pues también las tendremos detectadas. En relación a esta parte automatizada, también se están investigando, una vez que haya identificado el elemento, cómo lo capturo. Bueno, pues en este sentido estamos también haciendo análisis en dos líneas. En gabinete, es decir, que es un poco como veníamos trabajando hasta ahora, digitalizando sobre todo fotografías, pena 25, pena 50, claro, saco elementos, pero ¿hasta dónde llego? Es decir, con qué precisión y cuántos atributos soy capaz de sacar. Y por otro lado, claro, si la orto no me llega para ciertos atributos y tengo que ir a campo, ¿cómo lo hago? Bueno, ahí está viendo las combinaciones, porque a medida que añadimos un componente GPS, especial, sensor ruido, evidentemente a medida que añadimos instrumentación para mejorar la precisión y capturar más atributos, se encarece el coste, evidente. Bueno, estamos haciendo un poco un estudio de la viabilidad de estas técnicas. Y como os decía, las características perdonad las líneas, pero es que como el rato no lo veis, creo que así es más fácil. Hemos dicho que tenían dos características fundamentales que tienen que condicionar la metodología. Una es selectiva y otra es coordinada. En cuanto a coordinada, pues es que nosotros consideramos que tiene que ser coordinada con otros productores de información geográfica. Es decir, al final todos necesitamos tener casi los mismos datos para distintas explotaciones y evidentemente
si queremos ser eficientes tenemos que fomentar esto, como hasta ahora en ciertos proyectos se ha ido haciendo. Otros productores, fundamentalmente sois vosotros, comunidades autónomas. ¿Qué es lo que queda pendiente? Y no es trivial, es definir esos modelos de flujo entre organismos que permitan esa eficiencia que se está buscando. Eso hay que analizarlo. ¿Cuál sería el escenario ideal? Y aquí, bueno, pues aquí me acuerdo mucho de IECA, del trabajo tan importante que están haciendo en Andalucía, en el proyecto del Calle Cero Digital unificado, que realmente han montado una plataforma brutal de conexión entre distintas administraciones y hacen una edición en línea. Pues ese modelo, que ellos lo conocen y que saben perfectamente lo complejo que es, pues quizás sería interesante ver si es extrapolable o no para hacer un tipo de edición en estas temáticas que son bastante completas y complejas. Y ya para acabar, simplemente la última línea, que es la que también estamos inmersos, pues es pensando también ya en cómo hacer los servicios que tienen estas bases de datos, de visualización, de descarga y de geoprocesamiento, enrutamiento fundamentalmente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a partir de la experiencia en esta materia que tenemos, que son los servicios de cartocidad, pero también es una de las tareas en desarrollo. Y yo con todo esto que os acabo de explicar ya finalizo. Vamos a ver si la técnica ya no nos da problemas como antes y vamos a proceder a las preguntas, a contestar las preguntas que nos hayáis ido haciendo, que no sé si las he visto yo aquí o no. Vale, no hay preguntas. Bueno, pues entonces, como no habéis escrito preguntas en el chat, lo que vamos a hacer es que os vamos a ir dando, a ver si mi compañero me ayuda, os vamos a ir dando permisos para hablar según levantéis la mano, ¿vale? Para hacer un poco ordenado y que no nos solapemos los unos con los otros. Entonces, ¿dónde está el icono de la mano? Vale, en la aplicación tenéis un icono de una mano que tenéis que pincharlo si queréis hacer algún comentario. Vale, si queréis hacer algún comentario, preguntas, dudas, sugerencias. O sea, la materia es un tanto, bueno, un tanto ardua, por así decirlo, pero ¿qué? Vale. No sé si es que no veis o no tenéis preguntas o tenéis demasiadas y no se pueden exponer ahora mismo en este foro, pero o tenéis problemas con el tema de lo de la mano. Vale. Vale. Y si damos audio a todo, porque no hay tampoco problema, o si queréis si queréis damos permiso de... Mira, aquí hay Jordi. Hola Jordi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me dice? Sí, te oigo perfecto. No te veo, pero no sé si te tengo que ver, porque la tecnología me está fallando hoy, que no me ha acompañado mucho. Prefiero no poner la cámara. Ah, vale. Tengo cegas. Dime, dinos. Una pregunta. He visto que a la hora de hacer las agregaciones de los arcos, de los links, solo habéis implementado no habéis implementado la link sequence, sino la siguiente agregación. Sí. ¿Cómo habéis solucionado el tema de rutas que puedan tener ramificaciones? En principio, si tienen ramificaciones, por eso hemos elegido el link set, porque el link sequence, entiendo, o según hemos entendido de la especificación, es la selección de los elementos principales para definir una red más rápida, por así decirlo. Es decir, en el link sequence no contempla los enlaces o los ramales laterales, sino que contempla los principales, lo que serían los troncales. Y nosotros hemos querido reflejar, porque lo tenemos en los datos también, todos estos elementos de enlaces, de rotondas, y por tanto tenemos que definirlo con el link set vinculado a los tramos correspondientes. O sea, para las rutas estas que son más complejas, digamos que no lo habéis agregado por tramos, sino que habéis agregado directamente todos los arcos para formar la ruta compleja. Vale. Eso es, exactamente. Nosotros directamente habría que hacer una simplificación, es decir, hemos detallado al máximo detalle
valga la redundancia, hemos hecho al máximo detalle lo que es la geometría o la definición de la red y luego de ahí se podría extraer un link sequence, quitando los ramales o quitando las rotondas y demás. El modelo se basa bastante en la forma de trabajar que tenemos en Cartocidad, que era el modelo de referencia del producto de red del IGN. Y otra cosa respecto a los caminos, es cierto lo que dices de que parece que no están incluidos en la especificación de Inspire, pero en realidad si ves la definición de Road Link, podría incluir los caminos. Entonces, yo lo que sí que os pediría, porque era un tema que en el desarrollo de las especificaciones de Inspire, digamos que fue un tema un poco polémico, o que quizás se discutió demasiado deprisa y para mí sin un resultado óptimo, es que lo propusierais a la hora de, o sea, que se diferencie en el modelo Inspire el camino. Ajá, en el clúster, dices, en el clúster, lo propongamos como tema de debate. Vale, de acuerdo, sí. Yo ya intenté ponerlo, pero quiero decir, si podéis participar en ese foro. Para apoyarlo, de acuerdo. Porque creo que es importante. De acuerdo. Vale, sí. Gracias, Jordi. Nada. ¿Alguien más quiere contribuir? A ver. No veo preguntas. Esto significa que o todo ha quedado muy claro, que lo dudo porque es bastante espeso, o que hace falta tiempo. Hola, Elena. Sí. Hola, Elena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, que aquí estamos reunidos unos cuantos compañeros y nos Sí. han surgido ciertas dudas. Vale. Primero, a raíz del tema de camino, me preguntan si, por ejemplo, las carreteras, o sea, los caminos asfaltados típicos que tenemos aquí en la Huerta Valenciana, ¿esos realmente los estáis codificando como carretera convencional? No, es... ¿Porque está pavimentado? Entiendo que sería la correspondencia, dentro que cada zona es de una forma distinta, pero creo que esos caminos asfaltados se corresponden con las pistas famosas que hemos estado llamando en el IGN hasta ahora y que, como son un tanto ambiguas en su definición, queremos extinguir. Entonces, este tipo, entiendo que si está asfaltado, pasaría a la clasificación de carretera convencional, sí, exactamente, carretera convencional no clasificada, porque evidentemente no está en un catálogo de carreteras porque no es una carretera, pero atendiendo a las características físicas de la vía, pues realmente sí que se puede circular. Entonces, yo entiendo, sin conocer tampoco mucho las particularidades de estos viales que tenéis allí, pero imagino que la correspondencia directa sí, sería carretera convencional, pero no catalogada. Y otra duda que me están comentando es en el caso de las intersecciones. O sea, está claro que cuando una carretera de Diputación intersecta otra carretera no catalogada, generará una intersección. En el caso de que sean entradas a viviendas particulares, accesos privados, ¿eso está generando intersecciones? Entiendo que no. Buena pregunta, pues no la hemos contemplado, yo creo. De momento no. O sea, hemos contemplado lo que son las líneas principales, o sea, lo que son los viales principales. Yo creo... Por ejemplo, de carreteras de Diputación, que sí que, claro, hay accesos de muchas edificaciones o propiedades privadas que entran directamente. Entonces, claro, estaban consultando si eso generaba nodo o no generaba nodo. Sí, serían más bien direcciones, tanto como llevar al transporte, pero sí, que habría que ver también cómo es la conexión, me refiero, si es un acceso directo a la carretera. Sí, es directo. Pero no tiene, claro, denominación, nada, simplemente son accesos. Son accesos, son caminos normalmente privados, ¿no? De acceso. Pues yo creo que, vamos, esto me lo apunto para analizarlo con el equipo de la zona de piscinas. Y es una carretera no catalogada y con acceso privado. Espera. Sí, me están comentando mis compañeros que en principio esa categoría equivaldría a carretera convencional no catalogada. O sea, sí que formarían red también. Sí. Vale, pues en principio sí.
también habría que verlo, ¿vale? O sea, si podéis pasarnos unos pantallazos, unas imágenes de esto, pues estaría bien, ¿vale? Para analizar un poco la casuística, que quizá a lo mejor no la hemos abordado en demasiado detalle, ¿vale? Gracias. Sí. En el caso, por ejemplo, de las vías pecuarias, dais por sentado de que siempre se comparten con un tramo de una carretera, pero algunas veces va por un eje de una rambla, margen de un barranco. Sí. Y algunas veces incluso ni siquiera existe el camino porque ha desaparecido. Esta cuestión se nos ha planteado ya varias veces y finalmente, como está estructurado el modelo, todo vial tiene que estar vinculado a una geometría. En aquellos casos en los que no exista una correspondencia con un vial en sí, decidimos que se será un tramo que se le califica como senda. Vale. Otra pregunta, perdona. A ver. Sí. Espera. Sí. Espera, que se pone Laura Bla de FGV, ¿vale? Que te quiero hacer una... Vale. Hola, Laura. Espera un momentito. Hola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, a mí no me ha quedado claro cómo se vincula una estación de ferrocarril con las carreteras y también particularmente en el caso de que exista aparcamiento en la estación. Vale. La estación de ferrocarril en sí no es que se vincule con la carretera. La estación de ferrocarril es una infraestructura y se vincula con la línea de ferrocarril, ¿vale? Las infraestructuras están vinculadas a cada modo al que pertenecen. Otra cosa es la relación intermodal que se da entre la carretera y la línea de ferrocarril. Entonces, la línea de Inspire, dentro que tampoco da muchas pautas, sí que, bueno, en algunos gráficos de la especificación viene a decir que esas conexiones se tienen que hacer entre nodos. Entonces, lo que nosotros, la fórmula que hemos encontrado, que proponemos, es que se va a vincular realmente el modo de red viaria con el modo de ferrocarril, no con la estación. De forma que es el nodo de la carretera más próximo que llega al entorno donde se produce el intercambio, es decir, que evidentemente en las zonas aledañas a la estación, con el nodo de infraestructura que genera esa propia infraestructura de estación sobre la línea. Voy a dar la transparencia. Voy a ir a la transparencia. Es que es un poco complejo quizá también explicar así, pero vamos a intentar ir al dibujo. Creo que te entiendo. Lo que pasa es que me sigue quedando la duda en el caso de que haya aparcamiento. Digamos, Sí. Bueno, también, ¿quién recoge la información de ese aparcamiento? Porque muchas veces está en terrenos del ferrocarril. ¿Cómo está? ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono, que no te oye bien? A ver, ¿me oyes mejor ahora? Sí, perfecto, gracias. Vale. Me surge la duda de los aparcamientos vinculados a las estaciones. ¿Quién los tiene que recoger? Hombre, tanto como quién los tiene que recoger, no te sé decir. O sea, evidentemente quien vaya a producir la información. Nosotros en este caso, claro, bastante que debería ser ADIF. No sé hasta qué punto ADIF tiene esa información superficial recogida. Si no, en las bases topográficas del IGN tenemos, pues porque evidentemente todo elemento que aparece en el terreno se digitaliza y ahí estarían. Bueno, Sí. lo pregunto porque no existan duplicidades. O sea, Ya. En ocasiones esos aparcamientos se encuentran en terrenos del ferrocarril y yo como tal los recojo porque me interesa luego a mí para hacer mantenimiento o lo que sea. Pero no sé si se están recogiendo también desde carreteras o desde alguna otra organización. No lo sé, entiendo que en función de cada conjunto de datos, en función de sus necesidades, lo recopilará, ¿no? Entiendo que al final del trabajo de codice, ahí es donde se tendría que depurar ese tipo de duplicidades. A día de hoy entiendo que, igual que a ti te hace falta para el tema de ferrocarriles y los recoges, no sé si hay alguna entidad en relación con red viaria que también lo están recogiendo, no lo sé. Te puedo hablar del caso del sitio geográfico, que esta información de ADIF no nos viene como elemento superficial y los elementos que tenemos no sabemos si a lo mejor los va a recoger en el futuro si se decide finalmente que ese conjunto, que imagino que sí, conjunto de datos oficial que va a proveer los datos a nivel nacional, o sea, de la red nacional de ferrocarril, pues a lo mejor sí que los tiene que empezar a recoger desde entonces, no lo sé. Pero llevado al caso del IGN, que vemos en el estudio de los datos que tenemos, esta información viene de las bases topográficas, que se digitaliza.
Coordinación con ARIF, de momento lo que te puedo decir es que ARIF no nos ha venido esta información. Nos ha venido información de codificación de líneas, de tramos, pero no de infraestructuras. Muchas gracias. Así, gracias. Pero a lo mejor había otra persona más. Que déjate. A ver. Así. Hola, desde La Rioja habéis levantado la mano también, Ana y Gonzalo. ¿Qué tal? Buenos días. Ana, Gonzalo. ¿No me oís? O por lo menos yo no os oigo a vosotros. Bueno, os acabo de mandar un mensaje en el chat porque a Gonzalo y a Ana de Rioja porque no os oímos. Mientras se soluciona el problema, le doy la voz también a Juan Carlos Barroso, que la tiene levantada de País Vasco. Buenos días. Buenos días. ¿Puede ser que esté Gonzalo también abriendo ahora mismo? No. ¿Ahora? A ver, espera. A ver, ¿ahora? Vale. A ver, ahora, Juan Carlos. Juan Carlos. Baja un poco. Bueno, a Gonzalo no le oigo y a Juan Carlos oigo ultrasonidos casi. No sé qué está pasando. No tienen acoplado. Mira en el chat, a ver, como no os oigo ni a Gonzalo ni a Juan Carlos, por favor, si queréis comunicaros, mandar algún mensaje para el chat para saber un poco qué está pasando. Ah, vale, aquí hay una pregunta. Ana, Gonzalo, ¿qué pasa? ¿No os oímos? No, ¿qué pasa? A ver, Juan Carlos. Hay una pregunta. Vale. Ah, espérate, aquí hay unas cuantas preguntas. Vale. Juan Carlos, no te oímos, no sé qué pasa. Sí, están en el... Ya, pero era un poco por dar la voz y luego continuar con las palabras, con el chat. Juan Carlos, no sé qué ocurre, no te oímos. Voy a ver si alguien más tiene la mano levantada y a ver si puede ser que nos podamos conectar y oíros. Y si no, ya comenzaría con las preguntas. Y si vemos que no es posible la conexión con audio, escribirlas para... A ver. Gonzalo, vamos a probar otra vez con vosotros, en Rioja. Gonzalo, ¿no nos oyes? Gonzalo, nos aparece un logo aquí, una imagen como que no tienes micro, no sé, o como que no estás hablando, no sé qué está pasando. A ver, ¿alguien más que tenga la mano levantada? Es que a lo mejor Elena quiere seguir, ¿no? Vale. Bueno, pasamos a Elena, a ver, es que no sé, Vale. Bueno, con Gonzalo y con Juan Carlos no sé qué ocurre, que no podemos hablar con audio con vosotros. Vamos a ver otra persona, a ver, Sergio Monteaguado. Vamos a probar, a ver. Sergio, ¿me oyes? A ver, vamos a mirar en el chat, ¿qué está pasando?
Bueno. Bueno, no sé qué pasa, no sé si me estáis oyendo o no me estáis oyendo. Yo a vosotros no. Bueno, como no sé qué problemas está habiendo con el audio, voy a continuar con las preguntas del chat y volvemos después a retomar el tema de vuestras preguntas habladas, que no os oigo, ¿vale? Entonces, retomando las preguntas, vamos a ver qué preguntas habéis hecho. Vamos a ver. Ok. Vale. Bocas de acceso a la red. Vale, hay una pregunta en el chat que no la tenemos de entender muy bien, que es de Alicia Hernández Luengo, y nos preguntas que ¿dónde encajaría la red de autobuses? Vale, la red de autobuses en principio nosotros lo consideramos como un usuario de la red diaria, ¿vale? Entonces, sobre esa red diaria es donde habría que trazar o considerar esa red de autobuses. Nosotros de momento no tenemos información de este tipo y por eso no la hemos reflejado, pero de estar, evidentemente, tendría que ser como un usuario sobre la red diaria. A ver. Voy a continuar con las preguntas y después voy a dar 3 turnos de palabra, a ver si lo solucionamos. Vale. Hay una pregunta de Juan Carlos Barroso que nos dice si se contemplan sentidos, giros prohibidos o es algo relativo propio del modelo genérico de James Network Model. Vale. Bueno, de los sentidos sí que ha aparecido y sí que se refleja, se vincula a los tramos de circulación, o sea, a los tramos por los que se circula. Se contempla solamente si es de sentido único, doble o reversible. De momento no tenemos esa información de giros o previsiones, básicamente porque bueno, ya esta cuestión ya ha surgido hace tiempo en capacidad también y el problema es no tanto cómo asignarlos una primera vez, sino cómo mantenerlos. Y sobre todo en zona urbana, en interurbana que sería más sencillo. Entonces, hemos hecho una solución intermedia que evidentemente no es quizá excesivamente precisa, pero ha sido asignar el sentido a las carreteras interurbanas que son de doble calzada, evidentemente se pueden asignar correctamente. Y en paraurbana pues hemos dado una serie de criterios, pero sí que puede haber tramos en los que se diga que el sentido que tenga doble sentido y realmente no. Este tipo de información pues de momento no está tan depurada. Pasamos a otra pregunta. ¿No es la primera o la de abajo? Vale, la red de autobuses ya lo hemos dicho. Luego, en la red de Railway se han contemplado los nodos acceso y bocas. Entiendo que son las estaciones de metro o algo así. Vale, bueno, de momento estaría vinculados con infraestructura. Como os digo, de momento hemos trabajado en esta temática con red de ferrocarril y con las líneas nacionales de los datos que nos facilita DIF. No tenemos esta información, no trabajamos con este tipo de datos. Si lo tuviéramos, evidentemente estarían vinculados serían como infraestructuras ligadas de ferrocarril, ligadas a las líneas. Pero desafortunadamente pues no tenemos esta información a día de hoy. Vale, hay otra pregunta de Sergio Monteaguado que nos dice que en autopistas y autovías parece difícil modelizar de manera precisa si no se utilizan geometrías distintas para cada sentido de circulación. ¿Se podría hacer así? Sí, claro. O sea, evidentemente en las especificaciones, sobre todo en las normas de captura, se especifica que cuando se trata de carreteras que tienen más de una calzada, hay que representarlas como un doble eje, un eje por calzada. En ese sentido, si hay un elemento de mediana que los separa, se puede apreciar perfectamente cuál es el sentido de circulación y se asigna correctamente. Esa es la solución que hemos adoptado, que en interurbano, en este tipo de calzada, de doble calzada, pues evidentemente no nos equivocamos a la hora de asignarlo,
pero esto mismo llevado a la parte urbana, cuando no existe un elemento de diferenciación, de separación de calzadas en una sola calzada, pues ahí es donde, bueno, pues el dato no tiene tanta precisión como debiera. Luego, otra pregunta nos hace Alicia Hernández es que en red viaria se han tipificado de alguna manera los carriles bus, carriles de tráfico reservado, busbao y carriles bici. No llegamos a especificar dentro de carril bus, únicamente consideramos como una tipología de vial los carriles bici, pero no, el carril de tráfico reservado, lo que es el busbao, sí que se define con el sentido restringido, el sentido de circulación que se puede asignar al tramo. Uno de los valores es restringido y ahí se podría deducir cuál es un busbao, pero no hay un elemento de sí irreversible. Eso es reversible, perdón, no restringido, reversible. En cuanto a los carriles buses, no tenemos tampoco ese tipo de información. A lo máximo que queremos llegar de momento es a saber el número de carriles, porque esa información tampoco hasta ahora no disponíamos de ella. Consideramos que es necesaria e interesante mantenerla, pero de momento no la tenemos. Lo que sí hemos reflejado como un tipo de vial específico son los carriles bicis, eso sí. Desde La Rioja nos dicen que están sin micro. Y nos hace, vale. Vale, José Ignacio Merchá nos pregunta que cómo se genera la Z. Bueno, pues a día de hoy, para la generación de la primera versión, como estamos integrando datos de cartocidad de BTN, pues evidentemente si vienen de BTN tienen Z, si vienen de cartocidad no tienen Z. Para que todo elemento sea 3D, porque es un requisito de RT, se calcula con modelo digital de terreno. No hay más preguntas en el chat, así que vamos a volver a hacer. Vale. Me puntualizan que es el modelo digital calculado a partir de los datos del LiDAR, con alta precisión. ¿Vale? No hay más preguntas no hay más preguntas en el chat, así que vamos a volver a hacer otro intento para las personas que tenéis la mano levantada para daros la voz y que podáis hacernos las preguntas. Elena la sigue teniendo levantada, que es que a lo mejor tenemos que estar pensando que habíamos acabado y puede ser que no. ¿Elena? No, he vuelto a levantar la mano. ¿Hola? Ah, vale. Digo, es que a lo mejor como habías pasado la voz hemos pensado que habíamos acabado y no. Perfecto, dinos. A ver si me escuchas. A ver. Sí, si te la acercas un poquito mejor. A ver, ¿ahora mejor? Perfecto, sí. Vale. Sí, gracias. Yo quería un poco que me aclarases el concepto del ciclo temporal de los elementos. Por la cara que veo, me imagino que no, porque es recurrente. A ver, yo lo que entiendo es que un poco cataloga el momento en que ese elemento entra en la base de datos, ¿vale? Sí. Y luego existe otro concepto desde el valid from, desde cuando ese elemento es vigente en la realidad. Eso es. Entonces, lo que veo es que el modelo habéis hecho es una fecha de entrada y de salida, o de alta y baja, que se corresponde con el momento en que lo insertas en la base de datos. Sí. Y luego está el concepto de estado, que es lo de alta, baja, histórico y vigente. Yo es que no acabo de entender. Vale, te explico un poco te explico un poco la génesis y el por qué se ha hecho así. Se ha hecho así porque lo que decíamos, a la hora de llevar al modelo, es un poco difícil, como imagino que os estará pasando a todos, el interpretar un modelo que te da Inspire muy genérico, muy conceptual, que luego lo puedes implementar de 50.000 formas. Entonces, para nosotros la referencia dentro del IGN era el modelo de red que teníamos, con el que llevamos unos 10 años ya trabajando, que es el de cartocidad. Y hemos intentado ajustar el modelo conceptual de Inspire con lo que conocemos, más o menos porque vemos que funciona. Entonces, en cuanto a los ciclos de vida, evidentemente sí, Inspire, además es a nivel de red, todos los properties y elementos lo heredan. El ciclo de vida, el de Gin, el Life Version, de la fecha cuando se mete un dato en la base de datos. Y luego a nivel de Common Transport es donde define el ciclo del valid from y valid to, el ciclo de vida del elemento en la realidad. Bueno, nosotros eso llevado al modelo de cartesiano que teníamos, nosotros gestionamos los ciclos de vida teniendo en cuenta el estado, si es alta, baja, histórico o vigente, y luego por otro lado las fechas.
Para nosotros la fecha de alta y fecha de baja se corresponderían con el ciclo de vida, el Begin Life Span Version, el ELEN, de Inspire. No tenemos las fechas de cuando existe el evento, básicamente porque tampoco las controlamos, no sabemos cuándo sea, bueno, quizá no sea cometido. Si no somos los gestores, por ejemplo, de una red autonómica de carreteras o de una red local de calles, de un ayuntamiento, con lo cual no podemos conocer con detalle cuándo se han generado esos elementos. Los que trabajamos son con los de fecha en base de datos. El tema del estado es un poco por gestión también básicamente nuestra, es decir, porque cuando trabajamos con modificaciones sobre los datos que tenemos, utilizamos esos estados junto con las fechas para saber si es una modificación o es un elemento que ha desaparecido o es un alta nuevo. Básicamente viene por ahí, pero no sé, quizás si quieres lo podemos hablar más en detalle. O sea, es un poco para responder las necesidades y la forma de trabajar que veníamos haciendo. Las fechas encajan con lo que dice Inspire y lo del estado nos sirve a nosotros para hacer esa gestión cuando hacemos modificaciones o actualizaciones sobre los datos que ya tenemos. Es decir, para la generación de la primera versión da igual, todo va a ser alta, todo va a ser nuevo y lo único que se va a tener en cuenta son las fechas en las que se cargan la base de datos. Pero cuando hay que mantenerlo, cuando hay que ver la evolución de ese elemento es cuando nos hace falta lo de los estados. Pero si quieres lo podemos hablar más tranquilamente o pasarte ejemplos por lo que los utilizamos o algo así. Vale, de acuerdo. Y la última cuestión. Nada, dime. El tema del concepto de tipo vial en la tabla vial, ¿estáis pensando en sacarlo y asignarlo al tramo? Sí, eso es lo que comentan de las transparencias, que cuando diseñamos el modelo, pues al principio nos encajaba muy bien meter los tipos de vía en el vial, pero cuando lo hemos llevado a la práctica y sobre todo cuando hemos estado generando el modelo el catálogo de fenómenos, pero es que lo estoy buscando a la vez, el catálogo de carreteras, hemos visto que, claro, lo que llamamos nosotros un mismo vial, como puede ser la A1, puede ser que hay, bueno, no sé si es el caso, que haya trozos de peaje y trozos que no. Son muy residuales, pero lo hemos detectado cuando hemos estado trabajando con el catálogo de tráfico. Ya habíamos definido el modelo de la parte de red viaria y los habíamos asignado al vial, pero esos atributos que aquí, esos son los que estaba buscando, ¿vale? Estos atributos, el tipo vial, el titular y el de orden, de hecho lo que os he pasado es lo que os he explicado antes, que en el Excel es que los hemos pasado al tipo de tramo, porque es cierto que es una minoría, es decir, de 17.000 viales, a lo mejor solamente ocurre que en 50, o sea, en una proporción de ese estilo, puede haber un mismo, lo que hemos considerado tradicionalmente con vial, que tenga dos titulares o que tenga dos tipologías de vial. Normalmente es autopista, pero hay un trozo de autovía o viceversa. Sí que los vamos a, en principio, en la integración de la base de datos sí que los queremos llevar al tramo. Vale, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Elena. A ver, ¿alguien más que tenga la mano levantada? Gabriel. Hola, Gabriel, buenos días. Hola, buenos días, ¿me oís? Sí, perfectamente. Mira, yo tenía una duda en referencia a la resolución espacial que se plantea como resolución espacial tipo de 1 metro. Sí. Por un lado se dice esto y por otro lado se dice que en las autovías hay que cartografiar un eje, digamos, por calzada, independientemente de si tiene 2 carriles, 3, n carriles. Lo mismo pasa con los ferrocarriles. ¿No es una inconsistencia esto, que la resolución espacial sería que es 1 metro? ¿Cuál cartografías hay? ¿El eje más lento, el carril más lento, el más rápido? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Gracias por la pregunta. Estamos aquí todo el equipo sonriendo porque esta pregunta yo creo que en cada reunión sale. Entonces, un poco la conclusión a la que hemos llegado es que, por lo que os decía, de este marco internacional en el que estamos trabajando, en el que nos vienen más que sugerencias, a veces ya son peticiones, tenemos que mejorar la precisión de los datos, eso es claro. Y tenemos que mejorar también la frecuencia de los datos. El metro, pues casi yo me quedaría con la frase de que tiene que ser tendente al metro o tendente a lo más preciso. Y una de las cuestiones que siempre nos surgen cuando hablamos entre los técnicos es que precisión métrica de un eje, pero ¿cuál es el eje? Es decir, nosotros sí que es cierto que no sabemos cómo eje la parte central, o sea, la línea que discurre
por el centro de la calzada, no por los carriles, ¿vale? Pero realmente decir precisión métrica, bueno, quizá, no sé si es aventurarse, estamos también haciendo estudios de calidad de qué estudio posicional tenemos los datos que tenemos ahora mismo, porque a lo mejor con la que tenemos puede ser suficiente. Una de las líneas en las que se va a trabajar es decir, bueno, el eje tiene que ir por el centro de la calzada y el centro de la calzada me lo define su ancho que lo puedo ver a través de orto en función de la resolución que tenga o si voy a campo y lo capturo. Bueno, con todo esto se va a trabajar para definir un eje que sea preciso y que su mantenimiento sea suficiente y viable de tener. Entonces, tanto como el metro, yo casi que no sé si quitaría la galería del metro y diría lo más preciso posible para satisfacer los requisitos que nos hacen falta. Y lo que sí que es claro es que el eje del que estamos hablando no es un eje de carril, es el eje central de la calzada, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay que definirlo y que no es un elemento que tú ves en la orto, sino que lo tienes que deducir por la anchura. Y otra pregunta que te quería hacer, si me permites, es referente a las dos opciones que tenemos para modelizar, una con topología implícita y la otra con segmentación dinámica. Quería que, si habéis valorado la opción de utilizar segmentación dinámica, ¿por qué la habéis desechado? Vale, no es que la hemos hecho, sí que, o sea, hemos estado viéndolo y evidentemente, sobre todo, si tenemos que tener una red que sea versátil y funcional y que se adapte a los requisitos de cualquier usuario que la pueda precisar, tendría que ser un modelo tendente o que ser conforme a la segmentación dinámica. Hemos estado en contacto con varios proveedores de software, con Esri, con Argis, o sea, con Esri, con Geomedia, perdón, con Integrad, viendo qué posibilidades hay, qué se ha investigado en este sentido. Dentro del grupo de trabajo hay un par de técnicos que estaban trabajando en cómo internamente la posibilidad de modelar las tablas de forma que la tabla correspondiente al tramo que tiene la geometría tuviera únicamente el tramo y se fueran asignando por relaciones los atributos. Pero a día de hoy, por lo menos la investigación que hemos hecho, los pasos que hemos dado, no hemos visto ejemplos concluyentes o de referencia en los que se esté implementando de forma masiva, teniendo en cuenta que es una red a nivel nacional, el volumen de datos que implica y de 5 modos de transporte, y que esté funcionando correctamente. Entonces, de momento, lo que hemos hecho es, bueno, vamos a optar por el modelo de red que conocemos, que tiene una topología completa, y el de segmentación dinámica no es que sea descartado, o sea, sí se sigue investigando, pero evidentemente era quizá demasiado usado o arriesgado volcar todos los datos sin saber si existe un software que es capaz de explotarlo, porque por las referencias que tuvimos a finales del 2014 y un poco los trabajos que hicimos, no vimos que hubiera una solución muy concluyente. Este tema se está debatiendo, yo también lo puede comentar quizá, dentro del clúster de la temática de transporte en Inspire. Hay bastante diálogo, hay bastantes propuestas o consultas sobre el tema de la segmentación dinámica, pero a día de hoy no lo hemos descartado, pero no es en el primer modelo sobre el que lo vamos a implementar. Básicamente porque no hemos encontrado a día de hoy un software que garantice que la explotación de esos datos va a ser correcta. Gabriel, ¿alguna consulta más? No, nada, solamente muchas gracias. Gracias a ti, gracias. A ver, ¿hay alguna mano más levantada? Vamos a ver. Vale. No hay más manos levantadas, pero creo que hay una pregunta en el chat. Vale. Sí. Vale, es de José Ignacio Merchán, que nos hace también otra pregunta relacionada a la Z. Dice que hay zonas de conflicto donde hay que unir la Z con elementos de TN con Z de elementos modelo digital del terreno en cartocidad. ¿Se ha desarrollado algún método automático de edición para estos puntos? ¿Es manual? Bueno, en este sentido decirte que toda esa parte no hemos empezado a hacerla todavía porque viene condicionada con la entrada de los datos que estamos recibiendo y por tanto forma parte de la fase de control de calidad. No te puedo decir, o sea, a día de hoy no hemos desarrollado ningún método porque básicamente se definirá cuando analicemos estos datos que estamos recibiendo, que no hemos llegado a la parte de la altimetría. Se están haciendo todos los controles de topología, de concreción y tal, pero
pero no una parte de altimetría. Pero evidentemente a medida que, o en el momento en el que tengamos que evaluar ese atributo, habrá que definirlo, pero de momento no lo tenemos. ¿Esto no supone duplicar esfuerzos? Ah, perdón, hay otra pregunta. Vale. Hay otra pregunta de La Rioja, de Ana y Gonzalo, que nos dicen: de la documentación que habéis mandado y lo que habéis contado, deducimos que la información de vías urbanas de cartocidad se duplica en este modelo. ¿Esto no supone duplicar esfuerzos? No. Te explico, Gonzalo. De hecho, el modelo de red, como os he dicho en varias ocasiones ya esta mañana, que hemos definido, se basa en el modelo de cartocidad, y la idea es que una vez que se genere estos datos de RT que proceden en urbano totalmente de cartocidad, porque no hay otro producto del IGN que tenga la red viaria urbana, cuando se generen y se almacenen ahí, se van a mantener, y de ahí es de donde va a haber cartocidad. ¿Vale? Es decir, no se duplican, no se van a generar para cartocidad y se van a generar para RT, sino que una vez estén conformadas, otra cosa es el proceso que estamos ahora mismo haciendo de generación, y evidentemente según no vienen los datos, no los vamos a dejar en el cajón, hay que trabajar con ellos, pero en cuanto esté generada la primera versión, la idea es que el mantenimiento de los viales, urbanos, interurbanos y demás, se hace en RT, y de ahí se deriva cartocidad. Gracias. Bien. A ver, en el chat no hay más preguntas. Voy a ver si hay alguien con la mano levantada. Sí, Gabriel. No, perdona, es que no lo he quitado, pero no tenía más preguntas. Vale. De acuerdo, sigo haciendo el barrido, a ver si hay más. Vale. Bueno, pues en principio no aparece que haya alguna participación pendiente, y preguntas. Voy a volver a mirar por si estuvieran preguntas y respuestas. Vale, en el chat tampoco veo nuevas preguntas, así que bueno, si no hay, voy a volver a mirar los participantes. Si no queréis hacer ninguna intervención más, bueno, por nuestra parte concluiríamos aquí el taller. Esperamos haber contribuido a aclarar aunque sea un poquito el modelo en el que llevamos un año bastante intensamente trabajando. Y por supuesto, cualquier duda, sugerencia que tengáis, como si alguno de vosotros ya nos habéis hecho, os los agradecemos, porque muchas de ellas son a lo mejor cuestiones que también nos han surgido y que después de dar muchas vueltas es la solución que hemos encontrado. Otras son nuevas y nos ayudan a mejorarlo. Y en cualquier caso, a todos, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y cualquier cosa que necesitéis, tenéis mi contacto, mi correo, y os podéis poner en contacto con nosotros, y de verdad que un placer para poder contribuir todos a definir más correctamente este modelo. Muchas gracias.